8:45. Estamos de regreso, ya está con nosotros, como les decíamos, el arquitecto Fernando Carrión y el señor doctor Fabricio Villamar, asambleísta de la República. Los dos, muchísimas gracias por venir. Bueno, está en la asamblea el proyecto de ley de movilidad, que es un poco como la respuesta a los problemas que hemos tenido últimamente, bueno, no últimamente, a los problemas visibles o que se han hecho más visibles todavía, como el asesinato a la señora nada menos que en la Amazonas y casi Naciones Unidas. Fernando, ¿es una buena respuesta una ley de movilidad? Porque como que estamos ubicando que son los extranjeros los que han levantado esta criminalidad y esta inseguridad, que ya no es, como diría un exministro, de percepción, sino que está así. Bienvenido, Fernando, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco, por la invitación, y un gusto estar aquí con el asambleísta Villamar, con quien me guarda una buena amistad desde hace mucho tiempo. Bastantes años. Bastantes de él. Sí, de él. A ver, obviamente se produce este macabro asesinato de la señora Granja hace aproximadamente 15 días. Y dentro de las cuestiones que se descubren ahí, hay una que aparece nítidamente, que es el caso de un muchacho de 19 años de origen venezolano. ¿Cómo se produce este asesinato? Se produce a la salida de un centro comercial, porque ella había entrado a sacar dinero de un cajero automático, sale y en las inmediaciones de la puerta principal viene este muchacho, intenta robarle la cartera, ella se resiste y le descarga cuatro tiros. Es decir, un venezolano con un arma de fuego. En cuarto lugar, un policía franco, es decir, no estaba trabajando, porque este policía trabaja en Guayaquil, estaba en calidad de ciudadano. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos que lo único que se discute es el tema Yeah. Si nosotros revisamos las cifras, y doy solo dos para que veamos esto, el caso de los homicidios producidos por venezolanos es del 2%. El caso de porte de armas para cometer homicidios es del 56%. ¿Qué es lo que estamos nosotros atacando aquí? El 2% y no el 56%. Yeah. Y los dos vienen de fuera. Nosotros no producimos armas aquí en el Ecuador. Hay armas hechizas, obviamente, que se producen. Pero, por ejemplo, esta arma, por las características que tiene, no se producía acá. No. Entonces, ¿por qué no se discute, ya no hablemos de migración, sino de la importación de armas? Cuando ese es un factor fundamental que, como digo, en el 56% de los casos de homicidios se ha producido con armas. Y entonces ahí le diríamos a Fabricio, esta ley de movilidad que puede dar un mensaje, porque también podría ser que el gobierno nacional dijo, demos un mensaje no solo para los migrantes, sino también para los ciudadanos. Aquí no vamos a tolerar y va esta ley para poder hacer tales y cuales cosas. Pero claro, entonces ahí estaríamos atacando el 2% nomás. Sí, qué gusto compartir este espacio con Fernando, contigo y con quienes tienen la gentileza de escucharnos. A ver, yo creo que esto de que mejorar la ley de movilidad humana va a aumentar los niveles de seguridad de los ecuatorianos es una falacia. Esto no es así. Yo puedo entender que todos estos procesos migratorios a nuestros connacionales les parezca que traen nuevas formas delictivas, porque así es, la espectacularidad del cometimiento de los crímenes transmitidos adicionalmente. Sí, señor. Pero además, el acceso a información de primera mano en tiempo real que les permite a nuestros connacionales ver cómo a una señora, policías en vivo y en directo estás viendo eso, evidentemente lo que hace es dispararnos las alertas respecto de la criminalidad, la violencia, y nosotros a eso le ponemos adicionalmente un gentilicio.
Y resulta que el presidente de la República comete su dislate semanal exigiéndole a la Asamblea que procese inmediatamente la ley de movilidad que había presentado en tiempos anteriores. Y claro, la Asamblea reacciona como debía reaccionar, ¿no? Así como nosotros no le exigimos mayor cosa al presidente, porque es evidente que no puede, que el presidente no le exija a la Asamblea cosas que nosotros estamos... Pero ahí uno diría, parecería que sí hay que exigirle a la Asamblea en virtud de la producción legislativa, porque Sí. si no mañana nos felicitan Francisco, porque no. el Ruco Estamos... Pichincha ha nacido con nieve. Pero es que eso es lo que sucede, pues, Francisco. O sea, nuestra Asamblea de la República también tiene estos colegas, representantes que el único espacio que van a encontrar para hacer noticia en sus anejos, en sus provincias, en sus cantones, en sus ciudades, va a ser que finalmente la Asamblea hizo un reconocimiento al gran Chimborazo, y bueno, esto es bastante probable que llene las columnas que tus colegas presenten en sus ciudades. Sí, esto también sucede. Y el día de mañana a alguien se le ocurrirá que la Asamblea lo que tiene que procesar es la declaratoria del mazapán como patrimonial, que también se lo ha hecho. Resolvieron. Sí, claro, es Y que eso ya pasa. declararon la capital de la carne, pero más allá la de capital eso, de la carne, el día del huevo también se declara. O sea, entonces, no es en serio. Sí, o sea, sí ya declaramos el día del huevo. A ver, pero entonces, pero que el el punto está en otra presidente parte. diga, oiga, por favor, No. esta es, a lo mejor no era el momento, pero parecería que también la No, ley Francisco, de movilidad es que no te estoy hablando de necesita. eso. Estoy hablando de que no les siempre... puede exigir. No, Francisco, yo ¿No? estoy hablando de no de que no era el momento, sino de que esas no son las formas en una democracia. De tal manera que, así como nosotros no podemos, y ayer, por ejemplo, la Asamblea no votó por un pedido de los correístas de hacerle un llamado de atención a la justicia, porque no es correcto. O sea, ¿cómo la Asamblea puede hacer exactamente lo mismo que el presidente de la República? Exigirle a la justicia que no procese a los compañeros de la Revolución Ciudadana. Eso no puede la Asamblea. El presidente de la República puede mostrar su preocupación porque estos procesos se están demorando más de lo que debían. Sí, claro que el presidente puede hacerlo. De ahí a que el presidente de la República trate de exigirle a la Asamblea, no, eso no se puede en una república. Pero independientemente de eso, la ley va a salir. Y la ley lo que contempla es tratar de poner en orden dos conceptos que son bien difíciles de manejar por el marco constitucional, Francisco, Fernando y quienes tienen la gentileza de escucharnos. Porque resulta que la Constitución por la que votaron los ecuatorianos, mayoritariamente, apabullantemente, dice que este es un país que no puede proceder a deportaciones masivas. Este es un país en el que no se considerará ilegal a una persona por su estatus migratorio y este es un país que reconoce la ciudadanía universal. Por lo tanto, en función de ese marco constitucional, la gente de Alianza País, a propósito, movimiento del señor presidente de la República, aprobó esta ley que ahora nos piden que la reformemos. Se va a reformar la ley. Pero esto, y creo que concordaremos con Fernando en eso, esto no es que va a solucionar los problemas de seguridad. Ahora sí, conversemos en manos de quién está la seguridad. Y es en manos del gobierno nacional, y para no de la eso yo Asamblea. quisiera que le escuchemos al comandante de la policía, al general Patricio Carrillo, que en diálogo aquí en Radio Democracia nos hablaba de este problema. Yo creo que estos flujos inusuales de migración que hemos vivido y que está viviendo la región nos va a transformar, porque lo que estamos recibiendo es a ciudadanos en alta vulnerabilidad y con baja capacidad, con baja competencia, como para poder generar una adecuada interacción con los ciudadanos. Pero quiero decir es que la metodología que tiene la policía para llevar la información, especialmente de violencia, es una metodología muy cuidada, es una metodología interagencial, es una metodología transparente que en cualquier momento lo podemos revisar. Lo que observamos nosotros en relación al incremento de violencia el año anterior fueron 171 muertes violentas más que comparado con el año 18. Pero varios cambios bruscos que creemos son los que nos están afectando. El primero, que la mayor cantidad de personas que incrementó la muerte violenta es gente que ya
había tenido experiencias penales anteriormente. El segundo cambio brusco que observamos nosotros es justamente el incremento de muertes violentas asociados a personas de esta nacionalidad. No habíamos tenido en el año 2016, en el año 2017 y en el año 2018 era marginal. La participación, tanto como víctima o como victimario, de extranjeros era del 2% en relación al universo total de personas que perdían la vida por este tipo. Y este año, en el 2019, incrementó al 6%. Entonces, ese es también un factor fuerte. El saldo migratorio que existe en el país de estas personas también debe servir para calcular la tasa de homicidios, porque la tasa de homicidios es el indicador con el que nos presentamos al mundo entero y es el resultado del país, no es el resultado del trabajo de policía. Fernando, ahí hay una versión del nuevo comandante general de la policía, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, oigan, parecería que, si bien Fabricio dice, no está por ahí, y ustedes han sostenido públicamente también que no es esto, que sí es necesaria la ley. A ver, yo creo que es necesaria la ley. Eso no estoy yo dudando. Lo que sí creo es que la ley no va a resolver el problema de la violencia. Y me sostengo en el 2%. Bueno, yo tengo una buena amistad con el comandante de la policía, pero aquí discrepo en algunas cosas. Efectivamente, los homicidios son el 2%, porque eso es lo que señala la policía. Y lo que está haciendo el comandante es sumar víctimas de victimarios. Y con eso se llega al 6%. O sea, víctima es la que recibe el hecho de violencia y victimario es el que la produce. Cuando yo hablo del 2%, estoy hablando de los que producen el... Una segunda cosa, lo de la tasa, es cierto, hay un incremento sustancial de alrededor de 450.000 venezolanos que han ingresado y esto modifica la relación de homicidios por habitantes. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con las tendencias del censo del 2010, es decir, tendencias de hace 10 años. Y aquí va a haber que hacer correcciones. Yo conozco bastante de cerca lo ocurrido con los censos de Chile y los censos de Colombia, donde se tenía la misma metodología que se tiene en el Ecuador. Y, por ejemplo, en el caso de Colombia se perdieron 7 millones de habitantes. Aquí, en cambio, suelen asomar como 1.200.000, 1.000.000. Exacto. Bueno, en el padrón, claro. Por ejemplo, el caso de Bogotá, que conozco mucho más directamente, ya se hablaba de 10 millones y medio de habitantes. Faltaban 3. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hacen las proyecciones? Con el crecimiento vegetativo de la población. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 10 años? Se ha disminuido. Y se ha disminuido sustancialmente. Y eso es lo que ha pasado en los últimos censos. Entonces, yo creo que sí, hay que hacer obviamente las correcciones, pero me parece que esa corrección habrá que hacer el próximo año cuando tengamos los datos del censo y vamos a ver ahí algunas cosas. Por ejemplo, que el propio comandante de la policía decía, hay un incremento en este último año. Efectivamente hay, pero no solo en este año, desde el 2017, 2018 y 2019. Del 18 al 19 hay un incremento del 17%. Se pasa de 5.7 a 6.8. Ellos hacen la corrección con el ingreso de 500.000 venezolanos, que habrá que ver si eso es cierto, y se baja a 6.3, lo cual significa que de todas maneras sigue creciendo. Cuando ya hablamos no en términos de datos relativos, sino en términos de datos absolutos, y en este año, lo que nosotros vemos, que son los datos que yo tengo, Quito, por ejemplo, en este mes de enero se cometieron 17 homicidios. Si nosotros multiplicamos eso por 12, yo sé que no es muy científicamente eso, pero te sale más de 200 homicidios. El año pasado, en Quito se cometieron 134 homicidios. Estaríamos pasando de 134 a 200. Eso significa 64% más, que es casi la mitad. Exponencial, claro que sí. Vemos el mismo caso de Guayaquil. 34 homicidios, que es el doble de lo de Quito. Y con una cosa característica en Guayaquil, mientras en Quito son homicidios, en Guayaquil son asesinatos. ¿Qué es el asesinato? Es básicamente con alevosía, organización, violencia, etcétera, etcétera. Y esa es una tendencia general en la costa y principalmente en las ciudades portuarias, Esmeraldas, Manta y Guayaquil. Y lo mismo en la frontera, en las dos provincias principales, Sucumbíos y Esmeraldas. En otras palabras, efectivamente hay una tendencia. Una cosa que dice el comandante, con la cual estoy absolutamente de acuerdo,
Y lo que muestra eso es la crisis carcelaria. Él dice, y no lo ha dicho solo él, sino ya muchos policías, es que cuando ellos toman preso a una persona que ha cometido un hecho delictivo, descubren que ha tenido 16, 17, 20 veces la prisión. Es un especialista. Exactamente. ¿Qué nos quiere decir eso, Francisco? Que la crisis carcelaria es profunda, que el modelo que nosotros decimos que es de rehabilitación no lo es. No es. O sea, una persona que ha pasado 20 veces, que ha pasado 2 veces, que ha pasado 5 veces por la cárcel, Y que regresa. regresa. ¿Y por qué eso? Porque la cantidad de privados de la libertad, PPLs, como se dice ahora, de presos que están en las cárceles, ya no son aquellos que robaban en la esquina o hacían hurtos con violencia. Hoy día la mayor cantidad de presos, y aquí hay un problema que después podemos ver la estadística, es que son parte del crimen organizado y parte de las economías ilegales. En otras palabras, nosotros tenemos organizaciones criminales dentro de las cárceles y que cualquier persona que están trabajando ahí, entre comillas, para cometer hechos delictivos fuera. Entonces, una persona que entra por el robo de un celular, llega a la cárcel y le asignan el colchón, le asignan el cuarto, no la organización carcelaria, sino el caporal, la organización, etcétera. Que cuando sale de ahí, eso de la Universidad de Delito, ya no es un grado de especialidad. Exactamente, ya no es solo eso, sino que sale articulado al crimen formando parte de. Exactamente. Y ese es un gravísimo problema que tenemos. Que hay que dar Fabricio, entonces, en virtud de esta ley, es decir, no oiga, presidente, no es esta ley la que necesita, pero hay una o dos leyes más que entonces habría que tratarlas, y en las que hay que incluir también el tema de las armas, de los importadores, del permiso. Hay gente que dice, necesitamos tener armas para defendernos. Sí, mira, yo puedo entender que las personas que están escuchándonos ahorita consideren que vamos a decir algo inapropiado, pero en serio, la gente piensa que si es que se liberaliza el porte, tenencia y se garantiza el uso de armas, va a disminuir los niveles de delincuencia, van a aumentar los niveles de seguridad o la percepción propia de seguridad. Yo creo que es un error. Sí. Y yo creo que es un error por una cuestión elemental. Si es que tú y yo, Fernando, o las personas que nos están escuchando, que no tenemos práctica en el uso de armas ni voluntad hacia la violencia, nos encontramos con una persona en un acto en donde está en riesgo nuestra vida, lo más probable es que nosotros levantemos las manos y hágase en mí según tu palabra, porque realmente la valoración que nosotros le damos a la vida es diferente de la que la da un criminal. Lo que sí hay que poner en el tapete es lo siguiente. Si el Ecuador se ha jugado por la posibilidad de la prohibición de porte de armas. Hay gente que dice, es que está prohibido tener armas. No está prohibido tener armas. Lo que está prohibido es el porte. O sea, andar a llevar el arma por todas partes. Claro. Eso es lo que está prohibido. Pero a cambio de que los estamentos de seguridad del Estado nos garanticen el poder caminar. Ajá. Entonces, lo que está fallando no es que tú tengas el arma o no tengas el arma, la lleves o no la lleves. Que se le encargue el arma, sino que quien tiene el monopolio de la fuerza del Estado, que es la policía, y en casos muy excepcionales del ejército, te garanticen la seguridad. Ahora, ¿de quién depende eso? ¿Depende de una ley o depende de la aplicación de sus capacidades, funciones y experticias a la policía? Pero también de la ley que les permita hacer eso. Pero es que la ley sí les pertenece, Francisco, no, y en esto sí seamos muy cuidadosos. No, cuidado. Porque si es que nosotros seguimos alimentando ese criterio, realmente estamos emitiendo el peor de los mensajes. Mira, la policía sí puede usar las armas y puede usarlas en defensa propia, en defensa de otros, en defensa de sus colegas o incluso en defensa de la propiedad. Pero eso es otra historia. Lo que sí va a pasar siempre, y esto además es necesario hasta para tranquilidad de los ecuatorianos. Todo, claro. Una vez que un policía usa su arma, tiene que existir un proceso administrativo para determinar que se hizo. No. Sí, señor. Eso es lo correcto. Sí, porque si es que no tienes eso, lo que puedes abrir es la puerta a que el día de mañana funcionen a diestra y siniestra gente con mentalidad de escuadrón volante, que te disparan al que sea porque no va a haber un proceso de examen. Ahora, ¿qué es lo que sí sucede? Y esto admitido en la Comisión de Seguridad de la Asamblea.
resulta que nuestros policías no tienen, una vez que se han graduado, no tienen prácticas de tiro nunca más. Y el Estado no les da municiones suficientes para que tengan prácticas. Y adicionalmente les cuentan las balitas a ver con cuántas están y resulta que si es que les faltan les cobran. Entonces, sí, está bien. A ver, que el Estado requiera la ley para mejorar los niveles porque esto lo pide el presidente de la República. No se preocupe, presidente. Dentro de los próximos 7, 8 días la ley estará terminada y lista para que el presidente la ponga en consideración. A cambio, yo creo que es justo que nosotros digamos, bueno, usted en cambio a cada persona de seguridad de la República del Ecuador, entréguele un arma, entréguele municiones, y garantícenos que esas personas nos van a cuidar. Pero eso ustedes podrían plantearle en una sesión de una comisión de fiscalización o en la propia comisión de seguridad. Si es que a ver, venga, haga el informe de seguridad, que también lo estamos tratando al mismo tiempo. Metemos este concepto, vayan nomás buscando de dónde van a sacar la platita, porque eso es lo correcto también. Entonces, que cada cual asuma sus responsabilidades, ¿no? En ese momento. Fernando, la verdad es que esto de la especialización, y claro, no sé si eso también se puede hacer con legislación, no parecería que es con legislación. ¿Cómo comenzar a desmontar? A lo mejor aquí le planteamos a Fabricio, oiga, la legislatura puede hacer también algo en esto, a desmontar estas estructuras que están tomadas las cárceles y que les han vuelto las universidades de especialización del delito. Bueno, con las cárceles yo creo que hay una serie de problemas. Para empezar, bueno, el Código Integral Penal fue aprobado en el 2014 y lo que vemos es que del 2014 para acá se ha triplicado la población carcelaria. Este rato tenemos alrededor de 45.000 presos, que es una cantidad muy grande. Eso significa que más del 40% tiene hacinamiento, lo cual es francamente es una locura. Y en el hacinamiento puede pasar cualquier cosa. Tenemos todo un debate ahí entre guías penitenciarios y policías. Tenemos un problema de que hay 36, 38 cárceles, de las cuales yo creo que si llegan a 10, 12 que tienen características físicas, arquitectónicas en buenas condiciones, eso es mucho. Y está el problema más complicado, que es el que digo yo de la rehabilitación. O sea, que estas cárceles no rehabilitan, simplemente lo que hacen es reproducir el hecho delictivo, y eso es muy complicado. Ahora, volviendo a la cosa esta de la ley de movilidad, yo quisiera decir aquí dos cosas. Uno es que las migraciones en general en América Latina y en el mundo se han modificado sustancialmente. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, yo diría que, y de América Latina, yo diría que prácticamente se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad. América Latina es del 84-85% de la población que vive en ciudades, lo cual significa que el 16% de esa población estaría en capacidad de migrar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Gran parte de esa migración de estos 16% del campo a la ciudad. Fue de la ciudad al campo. O sea, bien, mucha gente que vivió en las ciudades exactamente. Entonces, ese es un cambio sustancial. En el caso del Ecuador estamos hablando del 76% que vive en las ciudades. Por eso Quito ya no crece por migraciones, a pesar de haber tenido algunos fenómenos, migraciones internas. Migraciones internas, exactamente. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? ¿Qué es lo que históricamente, qué es lo que habíamos tenido en términos internacionales? Expulsión de población. Quizás la más fuerte fue en el cambio de siglo, con la crisis económica, la dolarización, etcétera, que salió muchísima gente, básicamente dos destinos, Europa y los Estados Unidos. Y hoy día el fenómeno es inverso, estamos recibiendo migración internacional, porque tenemos una gran movilidad de la población a nivel mundial. Y aquí el componente principal es el venezolano. Y Venezuela ha tenido dos momentos. Uno primero, cuando el presidente de Venezuela era Hugo Chávez, y la ofensiva económica que ellos hicieron en Venezuela produjo la salida de los grandes capitales, y fue muy interesante porque la mayoría de ellos fueron a los Estados Unidos. Fueron muy bien recibidos. Es lo que ocurre a partir de 3, 4 años atrás. El contenido social de la migración venezolana cambia, y en vez de irse al norte, se viene al sur. Y viene con un componente social muy complejo, porque son sectores populares en condiciones, yo diría, infrahumanas incluso. Y aquí se producen dos cosas en general en América Latina, porque he estado revisando la prensa también. Es que por un lado hay la xenofobia, pero por otro lado hay una palabrita que es complicada, que es la aporofobia. La aporofobia no es otra cosa más que la fobia a la pobreza. Si los venezolanos de la
primera migración hubieran venido acá, les hubiéramos recibido con las puertas abiertas. Ya. Pero como vienen pobres, y nos vienen a quitar básicamente tres cosas: salud, empleo y educación, que el propio gobierno ya ha establecido que son más o menos son 450 millones de dólares. Y no solo que entran en estos mercados, en estos servicios, a generar estos impactos, sino que la segunda cosa, y que también son datos del gobierno, es que más o menos 500 millones de dólares estarían saliendo de remesas. Claro. ¿Qué significa esto? 1.000 millones. En un país y todo el pobre. esfuerzo hecho, uno dice, todas las medidas tomadas eran 270 millones y se están yendo 1.000. ¿Y qué es lo que estamos persiguiendo? El 2% de los homicidios. Yo creo que aquí hay otro problema Es un específico problema de la más migración, estructural. porque no se conoce el tema de la migración, porque simplemente lo que se está haciendo es algo muy parecido a lo que ocurrió, que Fabricio lo señaló, el caso de Diana en Ibarra. Claro. ¿Qué es lo que pasó ahí? La policía no Es supo una cómo cosa, actuar. Y como estamos en la época de los celulares, etcétera, etcétera, Claro, sí. fueron 20 celulares, 30 celulares Que que se pasaron transmitían en horas directo, que iban sí, transmitiendo sí, en sí. directo. Desde varios ángulos. La ineficiencia de la policía fue brutal. Y me parece que también la falta de confianza de la policía en sus propias sí mismo, instituciones. Y entonces, Y ahí ¿qué es lo que genera el ocurrió? temor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? El presidente lanzó una serie, un comunicado que iba a hacer determinadas acciones, como está ocurriendo ahora, y se levantó la población de Ibarra y le sacó a todos los venezolanos de donde estaban viviendo. Tuvieron que En irse. otras palabras, generó una violencia mucho mayor, esta fobia a la pobreza y esta fobia a los venezolanos, que lo que había ocurrido con Diana, que además estaba embarazada. Fabricio, esta fobia a la pobreza, que además puede nuestro y encima de eso nos mandan más. Claro, la respuesta tiene que ser distinta y a ustedes lo que se les puede exigir, entre comillas, para tomar el término que tú decías, es una legislación base para incluso luchar contra la pobreza. ¿Qué leyes pueden revisar? Porque estos 10 a 12 años nos han montado una estructura legal para corromper a la gente, pero todo eso está por verse o hay la posibilidad de avanzar en algo. Como que la asamblea se dispersó tanto que no pueden llegar a acuerdos. Es que cualquier avance en la asamblea siempre va a ser tortuoso, Francisco, porque además a ratos tengo la sensación de que la gente se olvida de que el grupo mayoritario en la asamblea es el grupo de Alianza País. En sus dos versiones. En Moreno y sus tres Correa. sabores. ¿Tres? Claro. Hay tres sabores. Pero por supuesto, porque tienes la gente de Alianza País, tienes la gente de la Revolución Ciudadana y los intermedios. Y si es, claro que sí, o sea, hay gente que es que unos días vota con el correísmo, otros días vota con el morenismo y come de ambos lados. Eso también sucede. ¿Ah, sí? Claro. Ahora, el proceso de formación de la ley. Son la mayoría. Sí, señor. Los ecuatorianos votaron por eso. O sea, no nos olvidemos, porque a ratos tengo la sensación de que la gente le pide a la asamblea cosas que no son posibles porque la mayoría de la asamblea vino del otro lado. Y pero ahí, Fabricio, el pedirle a la asamblea más bien puede ayudar a evidenciar y a no olvidarnos de esto que nos estás recordando. Sí, y es parte de las cosas que hay que hacer, pero además con mucho cuidado. O sea, ha sido el día de hablar de cosas incómodas, pero mira, cuando tú comienzas a ver los mensajes que te ponen en las redes sociales, los criterios de los ecuatorianos que dicen, esa asamblea no sirve para nada, mejor hay que cerrarla. ¿Cuál es la alternativa? Están atacando la institucionalidad, porque con la misma lógica, el presidente no sirve para nada, cerremos la presidencia. Y la justicia es un desastre, cerremos la justicia. La policía no nos cuida, entonces, ¿saben qué? ¿Para qué estamos pagando la policía? No estamos en guerra con nadie, ¿para qué tenemos el ejército? ¿Ya? Y si es que lo que nosotros comunicamos, la gente no nos cree, ¿para qué tenemos periodistas? ¿No es cierto? Entonces llegamos a un punto en donde estamos en el peor de los mundos, que es aniquilando la poca credibilidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestros propios estamentos. Verás, la asamblea no es un dechado de virtudes. Sí hay 2 que 3 buenos legisladores. Pero claro, si es que los ecuatorianos votaron por un futbolista, votaron por una reinita, una presentadora de televisión, no esperen que les den las mejores leyes del Ecuador. Eso no va a suceder.
¿ya? Si es que en el marco de los próximos procesos electorales los ecuatorianos vuelven a elegir a las figuras de televisión, a los más guapos, a las más guapas, a los que mejor cantan, etcétera, entre los cuales espero yo no encontrarme. Definitivamente creo que no voy a estar ahí, ni entre los guapos, ni entre los cantantes. Pero ni vos tampoco, Fernando. Él no tiene vocación de... Lo que pasa es que de la vocación que podría, perdón para interrumpir, porque no ya estabas poniendo demasiado serio, Fabricio, de la vocación que tiene el arquitecto, no le gusta hacer ni aceptar la candidatura. Yo estoy diciendo que sería un gran presidente. Hace años que no tenemos un arquitecto presidente. Pero el punto está en otra parte. Mira, yo creo que nosotros tenemos varias cosas en ciernes. La primera, hay que fortalecer los partidos políticos. Una democracia no funciona sin partidos políticos y los partidos políticos tienen que ser organizaciones serias, responsables y respetables. Y cuando de ahí salen candidatos que llegan a ejercer los cargos, estos tienen que brindarles a los ecuatorianos coherencia y consistencia. ¿Por qué coherencia? Porque tienen que hacer lo que dicen, y consistencia, mantenerse en la línea que han llegado para hacer. Ok. A partir de eso tú puedes ir recuperando poco a poco la credibilidad en las instituciones. Si el drama que nosotros tenemos que enfrentar en mucho es un drama político. ¿Por qué? Porque al expresidente ahora prófugo un día se le ocurrió que había que atacar a la partidocracia. Y muchas de las personas que nos están escuchando le hicieron coro y dijeron sí, de los más grandes males que tiene el país es la partidocracia. ¿Y en qué terminamos? En la eliminación de los partidos y en el partido único. Y ahora tratar de reconstituir, sí señor, además, y ahora tratar de reconstituir la credibilidad en las organizaciones políticas y en las instituciones nos está costando muelas. Entonces sí, la Asamblea podrá eventualmente procesar normas, no las mejores, como por ejemplo ese desastre que salió respecto de las reformas al Código de la Democracia. Eso es una barbaridad, ¿ya? Pero es una barbaridad que tuvo los votos del 98% de los legisladores. Después se dieron cuenta de lo que aprobaron. En este momento, y quiero utilizar tus micrófonos, Francisco, porque quiero pedirles a quienes tienen la gentileza de escucharnos que estén atentos a lo siguiente. Entre las reformas a la ley orgánica de la función legislativa hay una que hace que para la destitución de un legislador necesites las 2/3 partes. Se están blindando. Si es que quieren hacer eso, se van a blindar y eso no es correcto. No hay cómo. Eso no es correcto. Entonces, y está bien que desde adentro pongan el ojo, porque mis colegas es bastante probable que se sientan preocupadísimos de que les vayan a caer otros casos de diezmos. Claro. Fernando, se nos fue el tiempo lamentablemente y hay que volverlo a tratar. ¿Qué debemos proponer? Proponer a la Asamblea, al gobierno, una política pública en general. O sea, de alguna manera tenemos que comenzar a responder a este diagnóstico que tú mismo has hecho. A ver, a fines del siglo pasado, principios de era suficiente con las 3 instituciones principales, la justicia, la cárcel y la policía para enfrentar el delito. Hoy ya eso ya no es suficiente, tan es así que la cooperación internacional ha entrado, los distintos ministerios han entrado municipios, etcétera. Esto significa que hay que hacer políticas concertadas. ¿Qué es lo que yo diría? Por ejemplo, en el caso del gobierno nacional, una de las cosas que a mí me preocupa es que este rato en el Ministerio de Gobierno están concentradas 3 funciones. La función de las cárceles, que antes había el Ministerio de Justicia, que se encargaba de las cárceles, hoy día está en el Ministerio de Gobierno. Antes en el Ministerio del Interior estaba la policía, hoy día está en el Ministerio de Gobierno. Antes había un ministerio de coordinador de la seguridad, hoy está en el Ministerio de Gobierno. A mí me parece que al sumar todo dentro del Ministerio de Gobierno se está creando un problema, porque además el manejo de la política es muy complejo y termina politizando la justicia. Eso es una primera cosa. Mucho abarca. Pero antes era así, ¿no? Antes era así, por eso teníamos un incremento de los hechos delictivos. Esto empezó a bajar más o menos a partir del 2012, cuando se crea esta infraestructura. Una segunda cosa, yo creo que los municipios tienen que trabajar principalmente en prevención. Y aquí hay 3 formas de prevención. Uno, lo que se denomina la prevención situacional, y aquí les comento, el día de mañana el alcalde de Quito, Jorge Yunda, va a tener una reunión
para ver cómo enfrentar el tema de la prevención situacional con la policía, con los bancos de Quito y con los centros comerciales. Porque lo que se vio claramente en el asesinato de la señora... Ahí están los focos. Exactamente, y hay un concepto que tienen los ingleses que se llama los hotspots. Los puntos calientes, claro, que son las zonas calientes, son los lugares donde se concentran cierto tipo de delitos. ¿Qué es lo que nosotros hemos tenido este último tiempo? Por ejemplo, un asesinato a una persona en la 6 de diciembre y Portugal. Incluso al esposo de una asambleísta que salía del banco y le pasó exactamente lo mismo. Entonces, aquí la idea es concertar. Y se concertaría básicamente en esta cosa de la prevención situacional. Una segunda cosa que tienen que hacer los municipios es prevención social. Y aquí hay, por ejemplo, una encuesta maravillosa que hizo Antanas Mocus en el año 2015, donde se vio claramente que quiteños y quiteñas no respetamos la norma. Es impresionante. Somos buenos para criticar, pero no para aplicar la norma. Si tú no respetas la norma, estás al margen de la ley. Claro, sí estás al margen. Estás generando ilegalidad. Entonces aquí hay que hacer campañas, etcétera, etcétera. Y finalmente... ciudadana, ¿no? Eso. Y finalmente lo que se denomina la prevención comunitaria. Aquí la policía tiene que generar una reforma para que meta policía comunitaria. Pero además de eso, y la participación, etcétera, etcétera. En eso, bueno, yo creo que hay estos dos niveles que se debería trabajar. Y claro, de la mano de la función legislativa, que yo creo que, si bien tiene un rol bastante importante, a mí no me parece que las leyes modifiquen esto. Sí creo, por ejemplo, que sería muy interesante, Fabricio, es plantear una gran reforma al Código Integral Penal. Estos datos que yo les daba hace un momento, del 2014 para acá, en 6 años, se triplicó la población carcelaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y esto me contaba una amiga, iba circulando en su carro, le para la policía, ve que la llanta estaba lisa, le metieron 3 días preso. ¿Qué es lo que ocurre? Esa persona llega a la cárcel y sale con otros sale con la plata para cambiar las llantas. Sí, claro. O con el negocio para él. O le ponen las llantas. Claro. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no puede seguir operando, porque lo que se hizo con el Código Integral Penal es lo que se conoce con el nombre del populismo penal. Clarísimo. Y eso, Fabricio, entonces hay que enfrentarlo. Ahí hay una cantera, digamos, para hacerlo. Pero antes de que terminemos, porque se nos fue el tiempo, en el último caso ha estado usted luchando en el tema de los diezmos. ¿Cómo va con doña Karina? ¿Necesitará 91 votos o los de acuerdo al marco constitucional actual, como no es un tema que está contemplado ni en la ley sobre cuál es el porcentaje de los votos, ni en la Constitución, lo que te corresponde es aplicar la mayoría simple. ¿Qué es la mayoría simple? La mayoría de las personas presentes en la sesión. De la mayoría de los presentes. De los no presentes. Siquiera la mitad más uno. No, ni siquiera la mitad más uno. Esa ya es una mayoría calificada, que esa es la mayoría absoluta. Por eso decía, mis colegas en cambio quieren que sean 2/3 de la votación. El segundo elemento es que mis colegas están convencidos de que un caso de diezmos no debe llevarte a la destitución. Y eso sí quiero que las personas que nos están escuchando, como la ley, el artículo 163, dice, son causales de destitución el recibir recursos, el tramitar cargos, alguna cuestión así, pero no esté el caso de diezmos. Dicen, no, puede recibir diezmos, pero no se le puede destituir por eso. ¿Cuál es mi argumentación para que todos estemos claros sobre esto? Que no hay caso más claro de gestión de cargo público que entregarle un puesto en tu despacho a una persona a la cual tú le cobras plata. No necesariamente la gestión de cargo público puede ser hecha en el ministerio de cualquier otra cosa. Sino gestionar los propios cargos. Pero gestionas tus propios cargos y les estás pidiendo plata. Y lo que estamos presentando en el caso de la señora Arteaga. No es general. Sí, nos están escuchando en Manaví ahorita, nos escuchan aquí en Manaví, sí. Bueno, yo hago una gentil invitación a las personas que conozcan más casos de corrupción de la señora Karina Arteaga, que vengan a mi oficina y que juntos los presentemos en la comisión que para el efecto se vaya a presentar, porque a ratos también somos cómodos. Estamos regresando a ver y la gente dice, ¿y por qué no les meten presos? Vea, la asamblea no puede meter preso a nadie. Olvídese, eso no se hace. Pero no es correcto. Lo que puede decir es que lo que pasa es que la impunidad está. Ese es el problema, pero ¿de quién depende la impunidad, Francisco? Porque pongamos también los puntos en la silla. Es la justicia, amigo.
hay que tratar. Entonces, Sí, señor. primero la reforma al código está... Se puede hacer, pero para terminar el caso de la señora Karina Arteaga, el asunto es, estoy presentando como parte de las pruebas depósitos por $2,861 hechos mes a mes mensualmente en la cuenta del marido de la señora Arteaga. Ya. Estoy presentando un listado de parientes de la señora Arteaga metidos en funciones públicas. Se han pegado un susto mis colegas, de esto me contaba el presidente de la asamblea de ayer, dice, pero sí, solamente 2 asambleístas no tienen parientes en el sector público, de ahí el resto sí los tiene y están espantados de que esto puede abrir la... Sí, ese no es el problema, que tengan funcionarios. Que tengan parientes de la función pública. No, pues, o sea, no, Y les eso no es cobren un delito. plata, eso no es el delito. Si les cobran Ese es el plata asunto. o han votado para Ese que es den el esos asunto, cargos, señor. es otra cosa, Ese es no el es. punto. Ya. Es que los que hicieron eso estén preocupados. Veamos qué es lo que pasa después. Yo quiero agradecerle al arquitecto Fernando Carrión y a Fabricio Villamar, el asambleísta, que nos han ayudado. A ver, vean, no es el tema de la ley de movilidad, que hay que tratarla, que hay que ponerla en práctica también, sino que todo lo que nos acaba de decir, tanto Fernando con los datos, tienen que llevarnos a una perspectiva de seguridad distinta. Muchísimas gracias a los dos. Nos estamos encontrando el día de mañana. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad.